manifestaciones del Espíritu Santo y esta mañana vamos al Salmo 150. Dice la Escritura, vamos a leerlo: alabad a Dios en su santuario, alabad en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Todo lo que respira, alabe a Jah. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, en esta mañana, hermanos, nosotros, ¿verdad? Estamos vivos, estamos sanos, estamos aquí en la casa del Señor, y uno de los mandamientos que nos da el Señor en su palabra dice: alaba al Señor, ¿verdad? Y alábale por la extensión de su fortaleza, alábale en su santuario. Amén. Y por eso es que estamos viendo las diferentes maneras en que nosotros podemos alabar y bendecir el santo nombre del Señor, y también estamos viendo en la palabra las diferentes formas, maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos, ¿verdad? Hablamos de cantar y vimos que el canto es un mandamiento, es una herramienta y es una manera en que nosotros podemos expresar al Señor. Amén. Entonces, solamente como repaso la parte de arriba, el Señor nos manda a cantar, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Y decíamos, es una herramienta porque cuando nosotros cantamos, Pablo y Silas cantaron en medio de sus prisiones, y sus cadenas y sus prisiones se abrieron, fueron libres. Entonces hay poder en el canto. Y vimos, ¿verdad?, que el canto también es una manera para expresar al Señor alegría, bienestar, ¿verdad? Podemos levantar nuestro canto en una canción de aflicción, de gratitud, de acción de gracias, y para alabar al Señor mostrando nuestra confianza en Él. Eso lo vimos la semana pasada. Y también vimos gritar, ¿verdad? Gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Ese es lo que el Señor hace. Y vimos que también en el gritar hay poder, ¿verdad? Gritar es un símbolo de poder. Y vimos como ejemplo, ¿verdad?, los muros de Jericó, ¿sí? Vimos cuando Gedeón fue a pelear y vimos que ahí hay varios elementos, pero uno de ellos importante fue el grito, ¿verdad? Cuando ellos levantaron su voz para gritar, amén, y entonces el Señor tomó, ¿verdad?, la ciudad de Jericó, tomó a los madianitas y les dio victoria, amén. Por eso es que en nuestros servicios nosotros tenemos esa bendición de poder levantar nuestra voz, ¿verdad?, gritar con entendimiento, ¿verdad? Decíamos, no es gritar por gritar, pero decíamos, pero cuando yo grito e invoco el nombre del Señor, amén, el nombre del Señor se derrama, el nombre del Señor se manifiesta. Yo levanto mi voz para pedir ayuda y viene el Espíritu Santo a ayudarme en todas mis flaquezas, en todas mis necesidades. Amén. Entonces hay grito de regocijo, de angustia, de ayuda, y también para pregonar, ¿verdad? Alarido para pregonar en medio de la batalla. Amén. Eso lo vimos la semana pasada. Así es que vamos a lo que sigue. Y vamos a ver en esta mañana por qué saltar durante la alabanza, o por qué vemos que se manifiesta el salto en medio de nuestra alabanza al Señor, y vamos a hablar también de la danza. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana, saltar. Saltar. Esta palabra saltar, ¿verdad?, tiene significado en hebreo, y aquí están tres palabras que nosotros encontramos para saltar, y significa que es una demostración de avivamiento, de nueva vida y luz. Eso es lo que significa el saltar, ¿sí? Usted tal vez lo ha experimentado o tiene poco tiempo de venir a la iglesia y usted ve que los hermanos danzan, saltan. Hay un significado, ¿sí? Y cuando alguien está saltando, ¿verdad?, tocado por el Espíritu Santo, es una demostración de avivamiento, de nueva vida y de luz. ¿Sí, hermanos? Algo que quisiera recordar
¿verdad? Es que cuando nosotros, a través de la luz de la palabra, nosotros encontramos, ¿verdad? Estas demostraciones, podemos hacerlas a través de la fe. Por ejemplo, el saltar, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifiesta, toca a la persona y empieza a avivar su vida, empieza a saltar en el Espíritu. Pero también cuando yo estoy alabando al Señor en medio de la alabanza, ¿verdad? Con el entendimiento de lo que significa, yo puedo por fe empezar a saltar pidiendo un avivamiento, pidiendo nueva vida, pidiendo luz. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces hay cosas que yo, conociendo el significado, conociendo lo que dice la palabra, lo puedo hacer por fe pidiéndolo en mi vida. Amén. Pero hay cosas que solamente son obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, la intercesión, los dolores de parto, no es algo que yo puedo imitar o inventarme. Tiene que ser ahí directamente, ¿verdad? El Espíritu Santo fluyendo en mi vida. ¿Sí? Entonces, pero en este caso, por ejemplo, de saltar, yo puedo saltar al Señor pidiendo que avivamiento, una nueva vida y luz para mí. Amén. Esa palabra saltar significa nacer, significa brotar, significa surgir, significa avivarse, vivificarse, derramar, saltar en círculo, saltar de gozo hacia adelante. ¿Sí? Entonces encontramos que ese es el significado de la palabra saltar. Y vemos, ¿verdad? Encontré unas ilustraciones, por ejemplo, de los rabinos del pueblo de Israel, cómo ellos, ¿verdad?, entienden ciertos principios de la palabra del Señor, ¿verdad? Y cómo de ellos, por ejemplo, tenemos el ejemplo en cuanto a la danza, ¿verdad? En cuanto al danzar, en cuanto al gritar, porque pues la Escritura nos lo enseña a través del Antiguo Testamento, pero cómo ellos, hermanos, entienden esto del saltar, ¿verdad? Y de regocijarse delante de la presencia del Señor, ¿verdad? De regocijarse, de bendecir al Señor con diferentes tipos de danza, y en este caso la imagen que nos presenta, ¿verdad?, es el saltar. Vamos a la Escritura y veamos un ejemplo. Vamos a ir a Hechos 3:8. Hechos 3:8. Y aquí tenemos un ejemplo en la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 2. Hechos 3:2 dice: y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esa es la historia de un hombre que había sido cojo, ¿verdad? Dice que desde nacimiento, desde el vientre de su madre, era cojo. Y él estaba ahí en esa mañana esperando recibir algo, ¿verdad? Y en este caso dice de Pedro y de Juan. Y lo que recibe de ellos es la sanidad. Dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese hombre, ¿verdad?, cojo de nacimiento, nunca antes había podido poner sus pies firmes en tierra. No había podido poner sus pies, ¿verdad? Porque dice que se levantó, sus pies se levantaron y sus tobillos se afirmaron. No sabía lo que era caminar. Fue
que en ese momento, en ese día, un milagro sucedió en él. Y tanto fue avivado su corazón por el milagro, tanto fue avivada su vida por lo que había recibido, que él entró saltando y alabando a Dios en ese día. ¿Sí, hermanos? Él recibe un milagro, él recibe un toque de Dios, su vida es cambiada, su vida es transformada, de tal manera que no se puede quedar estático. Él tiene que hacer algo. Dice andando y saltando. Él pudo entrar andando, ¿verdad? Caminando. Pero él estaba saltando, porque estaba gozoso, estaba agradecido. Su vida había sido transformada, había sido cambiada. Entonces, por eso en la palabra de Dios nosotros encontramos que el saltar tiene que ver con avivamiento, con una nueva vida y con luz. ¿Sí, hermanos? Cuando el cristiano es tocado por el poder del Espíritu Santo, que es el tema que estamos viendo, hermanos, no puede quedar estático, porque sientes el poder de Dios fluyendo, que te está llenando, que te está tocando, y tú tienes que hacer algo, levantar las manos, levantar la voz, o empezar a saltar de júbilo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿qué nos impide muchas veces? ¿Qué nos impide muchas veces saltar? Y como vamos a ver un poquito adelante de la danza. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos hace estar estáticos en nuestro lugar? A veces la primera cosa es que somos cojos, ¿sí? Que somos cojos espiritualmente. Vamos a ver, la cojera, hermanos, de manera natural es un impedimento físico que imposibilita a la persona para caminar con normalidad, ¿sí? Una persona en lo natural, ¿verdad? Que es coja, ¿qué pasa? Tiene dificultad para caminar, ¿sí? Y hay tres, por así decirlo, tres maneras que pudiera alguien ser cojo, ¿verdad? Una como la que leímos en la Escritura, que era cojo desde nacimiento por una malformación desde el vientre, algo en el tiempo, en el periodo, ¿verdad? De su nacimiento, que fue concebido y que estaba, ahí en el vientre formándose. Algo pasó que no pudo formarse bien sus piernas, y entonces nació ya con esa imposibilidad de caminar bien, ¿sí? O de no caminar, ¿verdad? Pero también vemos otra manera de ser cojo, cuando una persona nació bien con sus piernas, pero sufre un accidente. Sufre un accidente que lo deja incapacitado para caminar bien. Y otra es, ¿verdad? Muchas veces no podemos caminar bien por lo que nos hemos puesto como calzado. Y ahorita le vamos a encontrar sentido, ¿sí? O sea, una es por nacimiento, otra es por un accidente y otra es por lo que tenemos puestos en nuestros pies. En esto nos vamos a entender las mujeres, ¿verdad? Bueno, también a lo mejor los hombres cuando estrenan zapatos. La tercera cosa es a veces, ¿verdad? A veces le ha pasado, hermanas, que estrena una zapatilla y viene bien confiada y al rato ya le hizo una ampolla, ¿verdad? Y como quieran, ahí anda incómoda y cojeando, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Vamos al centro, ¿verdad? No, yo no te acompaño al centro, pues ya tengo una ampolla en el pie, ¿verdad? Solamente que vayamos en taxi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, lo que se ha calzado, lo que se ha puesto, le ha lastimado el pie, eso le incapacita para caminar, ¿verdad? Hemos visto ocasiones, ¿verdad? Que mejor la persona se quita los zapatos, ¿verdad? Para estar más cómoda, ¿verdad? O sea, si se trata de escapar, ¿verdad? Pues a un lado los zapatos y corro, ¿verdad? Porque lo que nos ponemos también como calzado muchas veces nos dificulta nuestro caminar. Entonces, de lo más difícil que es haber nacido ya con un problema, ¿verdad? De ser cojos desde el nacimiento, como algo que viene repentino, como un accidente, como algo que es un poco más sencillo, pudiéramos pensar más superficial, que lo que nos limita, lo que nos hemos calzado, pero sí tiene que ver. Entonces vamos a ver esas tres cosas. Dice la Escritura, ¿verdad? El número 1 dijimos un cojo de nacimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51:3? Y vamos a hablar de la cojera porque es importante. Porque no podemos saltar, no podemos danzar si somos cojos espiritualmente.
Salmo 51. ¿Ustedes me escuchan bien o sienten que estoy gritando? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer el 5 nada más. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Sí, gracias, hermana. Está mejor. Sí dice la palabra del Señor que desde el principio, ¿verdad? Nos confronta con nuestra realidad. Que desde el principio, desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Fuimos concebidos con esta dificultad para caminar con Dios. ¿Verdad? Desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desde ahí nosotros heredamos eso. Y desde que nosotros nacemos, ¿verdad? Y aun cuando venimos al Señor, ¿verdad? Y lo recibimos como Salvador, tenemos ese nacimiento de salvación en nuestra vida. Nos cuesta trabajo caminar con el Señor. Ya tenemos una tendencia interna, una naturaleza caída, un viejo hombre que nos hace estar opuestos para caminar con el Señor. Pero ya tenemos esa situación que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Él nos perdona, Él nos da vida eterna y nos da las herramientas para que nosotros podamos no solamente ser salvos, sino tener un crecimiento espiritual, un caminar espiritual, ¿verdad? Porque dice el Señor, porque donde yo estoy, también quiero que ustedes estén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay un camino que nosotros tenemos que caminar. Y no podemos hacerlo si estamos cojos o somos lisiados espiritualmente. Los pies nos hablan del caminar, ¿verdad? Nos hablan de nuestro caminar. Entonces, desde el principio nosotros tenemos esa tendencia, pero como vemos y al leer esta escritura en el Salmo 51, ¿verdad? Él pide misericordia, Él pide, ¿verdad? Que el Señor lo lave de toda su maldad. Lo leemos en el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí. Entonces, él reconoce, el salmista reconoce, David, su pecado, reconoce su maldad. Dice, desde el principio fui concebido, pero lávame más y más de mi maldad. Límpiame de todos mis pecados. Entonces, ya tenemos una tendencia natural. ¿Cómo vamos a ser libres de esto que internamente se opone para que nosotros caminemos con el Señor? Confesándolo. Todos los días viniendo al Señor, decirle, Señor, lávame de todos mis pecados, lávame de toda mi maldad, límpiame de todo lo que me impide caminar contigo. Dice Marcos 7:21, ¿verdad? Que de dentro de nuestro corazón sale todo, ¿verdad? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad? Y sigue diciendo. Todo lo que sale de nuestro corazón, y todo eso nos impide caminar con el Señor. Todo eso nos impide, no podemos caminar si no trabajamos con lo que está dentro de nuestro corazón. Pero dice el salmista, lávame más y más. Cuando yo voy al Señor reconociendo mis faltas, mis pecados, que desde el principio tengo esa oposición, vengo al Señor, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder de limpiar. Amén. Tiene la sangre. Yo puedo tener un costal de actitudes, de pecados, de situaciones, pero en la medida que yo vengo a la cruz y lo pongo y es lavado con la sangre, tengo la ligereza, la capacidad de caminar con más facilidad con el Señor. Entonces yo necesito, ¿verdad?, venir al Señor y decirle, Señor, quita esa cojera que desde el principio, ¿verdad?, desde el principio recibimos. Ahora, decíamos, la segunda cosa, ¿verdad?, puede ser alguien cojo por accidente. Y nosotros tenemos una historia en la escritura, en 2 de Samuel 9, ¿verdad? Nos habla de Mefiboset, ¿verdad? Este príncipe, ¿verdad? Este príncipe que fue tomado por su criada para
para escapar, para esconderlo, ¿verdad? Y dice la escritura en esa porción, ¿verdad?, que ella lo tomó para guardarlo, para protegerlo, pero corrió descuidadamente de tal manera que se tropezó y entonces el niño cayó y fue tan grande el golpe, fue tan grande la caída que el niño quedó lisiado para el resto de su vida. No pudo volver a caminar normalmente, cojeaba, estaba cojo, ¿verdad? Estaba cojo, de tal manera que, ¿verdad?, este niño no nació cojo, no fue porque él de alguna manera propició la situación para quedar cojo, sino fue a través de un accidente, de que alguien más, ¿verdad?, alguien más lo hizo caer, alguien más tuvo que ver para que el que quedara cojo. Y el hermano nos ha predicado de esta hermosa historia, ¿verdad? Y nos ha hecho reflexionar en la situación de que muchas veces a nosotros como cristianos nos cuesta trabajo caminar con el Señor por lo que otra persona hizo, ¿verdad? Por lo que otra persona tomó como decisión. A veces dice que este era un niño, ¿verdad? Este era un niño que una criada lo tomó y lo tiró. Y porque esa criada lo tiró, él quedó cojo y quedó lisiado, ¿sí? Si él hubiera sido adulto, él no hubiera tenido necesidad de que lo llevaran, ¿verdad? No hubiera tenido la necesidad de que alguien lo cargara. Simplemente la criada lo hubiera tomado de la mano y vámonos, ¿verdad? Hay que escapar, hay que guardar tu vida. Pero como era un niño, entonces ella lo tuvo que llevar y entonces en la caída él quedó cojo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir en este aspecto? O sea, hay cosas que en nuestra vida, hay cosas que algunas veces lo que hacen los demás nos lastima, nos ofende y se convierte en un impedimento para caminar con el Señor. Hay heridas que alguna persona nos hace que muchas veces eso nos impide caminar con el Señor. Pero decíamos, pero a Mefiboset, aunque era cojo y lisiado, ¿verdad?, fue llamado a sentarse a la mesa del rey. ¿Amén? Y fue vestido como rey y se alimentó de la mesa del rey. Entonces, a veces hay cosas en nuestra vida, hermanos, que nos paralizan, que nos convierten en un lisiado cristiano, pero que el Señor nos está llamando. Y en el caso del Rey de Reyes nos está llamando para ser sanados. No solamente para vestirnos, no solamente para alimentarnos, sino para sanar nuestro corazón. Y entonces eso que nos impide caminar con el Señor ya no sea el impedimento, el obstáculo, sino nosotros podamos, hermanos, ser sanados, ¿sí? Y en la medida de que nosotros, hermanos, buscamos a Dios, en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, crecemos y maduramos. De tal manera, hermanos, que lo que hacen los demás deja de ser para nosotros oportunidad y pretexto para no buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa que no habíamos visto en esta historia. Mefiboset era un niño cuando lo hicieron caer. ¿Quién cae más espiritualmente? Un niño espiritual. ¿Quién tiene más obstáculos? ¿Quién tiene más pretextos? Y díganme otro sinónimo, ayúdenme. Excusas para caminar con el Señor, el que es más niño. En la medida que nosotros, ¿verdad?, hemos probado de tener una relación personal con Dios, entonces empezamos a aprender a no depender de lo que los otros hacen, a no depender, ¿verdad?, de las decisiones de los demás. En un momento dado puede ser que alguien, por lo que hizo alguien, ¿verdad?, nos produjo una cojera espiritual, nos impide caminar con el Señor, pero yo también tengo que tomar la decisión de decirle al Señor, sáname, ¿verdad? Dice que este cojo estaba en la puerta del templo, no esperaba más que una moneda. Pero entonces los siervos de Dios le dijeron, yo tengo algo mejor que darte. Y en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Y entonces ese cojo fue sanado. Ese cojo fue tocado en sus pies y ya no tuvo mayor dificultad para caminar.
¿Sí, hermanos? Entonces, muchas veces nosotros tenemos dificultad para caminar con el Señor, por lo que tenemos dentro de nuestro corazón, por lo que tenemos, porque alguien más a nuestro alrededor ha tomado decisiones equivocadas, nos ha lastimado. Puede ser algo muy directo, personal, que nos ha lastimado, pero yo tengo que decidir ser sanado. Yo necesito ser sanado, porque yo necesito estar sano de mis pies para poder correr en esta estatura espiritual, para correr en el camino espiritual. Se los he dicho algunas veces, ¿verdad? Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, nos vamos a presentar solos. Y no vamos a poder decir, Señor, es que porque Él pecó, a mí me hizo tropezar. Es que, Señor, porque Él pecaba, entonces eso me impidió a mí caminar contigo. El Señor nos va a decir, pero yo te di ejemplo, ¿verdad? Yo te di ejemplo. O sea, dice la palabra del Señor que Él fue el tentado en todo y Él no pecó. O sea, el Padre Celestial mandó a su Hijo, amén, para ser probado como hombre, para dar testimonio, amén, de que cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos una relación personal con Dios, podemos cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. El Señor fue probado, pero su unión con el Padre le hizo permanecer hasta cumplir el plan y el propósito por el cual había venido, llegar a la cruz. Entonces, usted y yo estamos aquí con un propósito. Estamos aquí con un llamado. Y no podemos permitir que lo que los demás hagan en nuestra vida nos dejen lisiados. Es el tiempo de decir, Señor, alguien me hizo cojear, alguien me hizo un lisiado con el pecado, con lo que me hizo, con lo que me dijo, pero Señor, yo escojo en esta mañana a través de tu Espíritu que tu Espíritu Santo toque mis pies, afirme mis tobillos y me pueda levantar. Me pueda levantar ¿en dónde? En mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Porque no es solamente que hoy salte aquí y dance, si internamente estoy tirado, si internamente soy cojo, paralítico. Es que el Espíritu Santo tiene el poder de tocar tu vida en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánta gente está en depresión? ¿Cuánta gente está en depresión por lo que alguien hizo? Cuando hemos tenido el estudio de la depresión, su causa y su cura, hemos visto eso. Cuando una persona está en depresión es que su espíritu está caído. ¿Por qué? Por las situaciones que vive, por las situaciones que ha pasado, por lo que le han hecho los demás. Pero cuando el espíritu de nosotros es tocado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo tiene el poder de levantar. Amén. De sacar de esa depresión, de sacar de esa tristeza, de sacar de esa situación donde estamos. Y entonces no estar tirados más, sino levantarnos con pies sanos, con tobillos afirmados. ¿Para qué? Para saltar, para andar, para saltar, alabando al Señor. Pero tenemos que dejar, hermanos, nuestras excusas y pretextos, ¿verdad?, de lo que los demás hacen y escogen. Y aprender a sentarnos a la mesa del Rey, primeramente para alimentarnos, para que el Rey nos vista de su Espíritu. Cuando hablamos al principio del ministerio cuádruple del Espíritu Santo, vimos de que Él inviste. ¿Qué es investir? Vestir doblemente. Sí, hermanos, si hasta aquí lo que tú tienes del Espíritu Santo no ha sido suficiente, busca más. Busca más, busca más. Es que todavía no puedo, pastor. Todavía no puedo, pastora, con lo que me hicieron, con lo que me hirieron. Ve al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te consuela, porque el Espíritu Santo te sana y porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de levantarte. Amén. Entonces, Mefiboset se sentó a la mesa del rey y ahí estuvo, ¿verdad?, disfrutando de las bendiciones de estar con el rey. Entonces, hermanos, que nada te impida disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. No dejes que nada de lo que los demás hagan te impida disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Pero muchas veces usamos el pretexto, ¿verdad?
¿Para qué? Para no caminar. Pero el Señor viene pronto. Y dice la hermana Esparza, ¿verdad? Que ya no es el tiempo de caminar, es el tiempo de correr y el tiempo de volar, decía. ¿Cómo vamos a entonces a estar listos para el rapto si todavía estamos cojos y lisiados? ¿Verdad? Todavía vamos por nuestra vida espiritual, es que lo que me hicieron, ¿verdad? Es que no puedo caminar porque eso es lo que decíamos, ¿verdad? ¿Sí? Que nos impide caminar. Eso es la cojera física y espiritual. Y la tercera cosa, hermanos, decíamos un poco más simple tal vez, pero importante, ¿verdad? Muchas veces somos cojos por lo que hemos usado como calzado. Vamos a ir y tenemos un ejemplo en la escritura. Vamos a verlo desde un enfoque diferente. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y retomábamos, ¿verdad? A veces ponernos un calzado nuevo, apretado, ¿verdad? Lastima nuestros pies y nos impiden caminar, avanzar. ¿Lo tienen? En Éxodo capítulo 3 vamos a leer. Y es la historia de Moisés. Dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióse el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te allegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Encontramos aquí a Moisés, ¿verdad? Que tiene una visión, ve una zarza que arde. Sabemos que en la zarza estaba la presencia de Dios, era la manifestación de Dios para tener un encuentro con Moisés. Y él se acerca, él no entiende lo que está pasando y se acerca para ver, pero dice que cuando se acerca, ¿verdad? Él oye una voz que le dice que no se acerque, porque el lugar donde está es un lugar santo, y le pide algo, ¿verdad? Le pide algo, dice, quita. ¿Qué le dice que quite? Quita tus zapatos de tus pies, ¿verdad? Dice ahí sandalias, ¿verdad? Alguien dijo sandalias, ¿verdad? Porque era lo que usaban, pero dice aquí zapatos, ¿verdad? Dice, quita los zapatos de tus pies. Gracias, hermano, si me deja a mí. Vamos a ir ahora a la escritura y vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6, en el versículo 15, para no tomar más tiempo, ¿verdad? Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí dice que nosotros nos debemos vestir de toda la armadura de Dios, amén. Y que debemos ponernos el calzado en los pies. ¿Cuál es el calzado que debemos ponernos? El calzado, dice, es el evangelio de paz. A veces decimos las buenas nuevas, pero también hemos aprendido, ¿verdad?, que es llevar la paz a donde nosotros vamos. Dice, con el evangelio de la paz. Eso es lo que nosotros debemos vestir nuestros pies espirituales, amén, con el evangelio, con las buenas nuevas, con que hemos sido salvos, amén, que hemos sido comprados por medio de sangre, ¿sí? Y aquí encontramos, hermanos, que en la historia que leíamos dice que el Señor le pide a Moisés que se quite el calzado.
Han visto, hemos visto en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, si algún otro viniere y os enseñare, os dijere de otro evangelio, ¿verdad? ¿Sea qué? Anatema. O sea, que hay un evangelio que es el evangelio de paz, que es el evangelio de que Jesucristo murió y resucitó, pero también hay otro que evangelio, por así decirlo, engañoso, ¿verdad? De gente que planea y trama para qué, para confundir a la gente y para apartarla de Dios. Regresando a la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le dice a Moisés que se quite el calzado? Él tenía calzado sus pies. Y hemos aprendido en otro enfoque, ¿verdad? Lo que representa el calzado. Pero vamos a verlo aquí. Moisés había desde niño, ¿verdad? Estado en el palacio del faraón. Él había sido enseñado ahí, ¿verdad? Aun cuando hemos aprendido que en los primeros años de su vida, que su madre lo amamantó, sembró, ¿verdad? Todo el conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Y que fue algo muy importante en la vida de Moisés, porque eso lo guardó, lo protegió, ¿sí? Y Moisés pudo lograr cumplir el propósito por el cual Dios le había salvado la vida. Pero ciertamente que él había pasado muchos años, ¿verdad? Con los egipcios en Egipto, oyendo, viendo, ¿sí? Acerca de sus creencias, acerca de su religión, acerca de sus dioses, acerca de sus costumbres. De tal manera que cuando Dios le llama aquí a Moisés, le dice, quítate, ¿verdad? Es todo eso que tú has visto, oído, ¿verdad? Antes de acercarte a mí, quítate toda esa influencia de lo que has recibido durante tanto tiempo bajo el cuidado de los egipcios. Quítate el calzado de tus pies, porque de otra manera no puedes que cumplir el propósito y el llamado por el cual yo te salvé la vida. Y dice la historia, ¿verdad? Que él estaba ahí y el Señor le hace la invitación, pero ¿qué hace él? No se los quitó, ¿sí? No se quitó el calzado. Y vemos que muchas cosas, ¿verdad? Por las cuales él no entró a la tierra de Canaán, porque había cosas dentro de él que de alguna manera lo hicieron que justificarse para no arrepentirse, porque sabemos que él, ¿cuál fue el pecado de él? Pues no arrepentirse, ¿verdad? Muchas veces se equivocó y se justificó y no se arrepintió y por eso no pudo entrar a la tierra de Canaán. Pero si él hubiera escuchado la voz del Señor que le decía, quítate el calzado de tus pies, o sea, quítate toda conocimiento, influencia, creencia que has recibido en Egipto, ¿verdad? Para él hubiera sido más fácil poder caminar con Dios. Ahora, entonces, en ese tercer punto decía, hay una cojera natural desde nacimiento, hay una por accidente y hay una que nos impide ¿qué? Caminar con Dios, y ese es el calzado que llevamos puesto. ¿Qué calzado tenemos puesto en nuestra vida que nos impide? Eso nos habla de nuestra propia opinión, eso nos habla de haber creado nuestro propio evangelio, ¿sí? Porque hay mucho cristiano que se inventa su propio evangelio. Esto sí de la Biblia, esto no me conviene, esto es una exageración, no, esto es extremo, ¿verdad? Esto es fanatismo. Y muchas veces como cristianos estamos en una iglesia, pero nos hemos hecho nuestro propio evangelio. No el evangelio de la paz, no el evangelio de Jesucristo, sino nuestro propio evangelio. Y eso nos impide caminar con Dios. Es que yo creo que el que está mal es él, no yo. Es que yo creo que el que debe consagrarse más es mi esposo, pero yo no. Es que yo creo que el que tendría que tener las separaciones, ¿verdad? Son mis papás y no yo que soy joven. ¿Sí? Nos creamos nuestro propio evangelio, y estamos calzados de eso. Y eso nos impide. Y muchas veces es hasta lastimoso caminar con Dios, ¿verdad? Decíamos, es por la misma el mismo evangelio que nosotros nos hemos creado. La idea de
del mensaje, la idea de Jesucristo, la idea de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos el camino crucificado? El tema del camino crucificado, les decía, ¿verdad? Es que el camino crucificado no es pura crucifixión. Hay valles y montañas. Hay un valle donde está Dios, pero hay una montaña donde Él está igual. Amén. Y entonces hay bendición en el valle y hay bendición en la montaña. Yo no tengo por qué sentirme víctima de caminar un camino crucificado, porque es un camino de victorias. Cuando yo aprendo a caminar con el Señor, es un camino de victoria. Pero nos hemos creado, mucha gente se ha creado un evangelio del camino crucificado y no, es que yo puros problemas, y no nos damos cuenta que si tenemos muchos problemas es porque estamos haciendo malas cosas, porque Dios alterna la bendición y la prueba en nuestra vida. Entonces, si tengo puras pruebas y puros problemas, entonces quiere decir que estoy mal, que ni siquiera estoy en el camino crucificado, estoy haciendo algo mal en mi vida. Pero que no, es que, bueno, ¿por qué no haces esto para mejorar? No, es que estoy en el camino crucificado. Pero mira, podrías cambiar esto y te podría ir mejor. No, es que el camino crucificado, ¿verdad? Es la aflicción. Ese es un evangelio que nos creamos. Y eso ya lo vimos ampliamente, nada más lo tomo para ejemplificar este punto que se me hizo importante. Porque muchas veces, ¿verdad? No es solamente que alguien que ya nacimos con una tendencia para no caminar con Dios, no solamente es que ya alguien nos hizo tropezar en el camino, sino que estamos, ¿verdad?, con algo incómodo en nuestro caminar, de algo que nosotros mismos nos hemos puesto, y es nuestra propia idea, ¿verdad?, es nuestra propia doctrina, ¿sí? Pero dice el Señor, le dijo a Moisés: quítate los zapatos de tus pies. El Señor estaba llamando ahí a Moisés, lo fue a encontrar al desierto porque él mató al egipcio y se fue. Él se fue. Pero el Señor lo fue a buscar para decirle, ¿verdad? Yo tengo un propósito contigo y te voy a levantar como líder. ¿Para qué? Para sacar a mi pueblo de esta aflicción, de esta esclavitud. Pero tienes que quitarte todas tus ideas, pensamientos, todo lo que has concebido por lo que ha estado a tu alrededor. Y hermanos, tenemos que romper con cosas con las que hemos crecido. Ideas que nos han sido sembradas desde que nacimos en Cristo, ¿verdad? O desde que estamos en una familia. Tenemos que luchar contra eso y entonces decirle al Señor: ven con una nueva luz para poder entender, amén, el propósito y el plan maestro que tú tienes para mi vida. A veces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, como Moisés, ¿verdad?, que hay fallas, que hay errores, que hay pecado. Y hay gente que está luchando, hay gente que ya está acostumbrada a vivir así. Pero aún hay gente que está luchando y se ve con faltas, con errores, ¿verdad? Y dice: pues no creo que Dios tenga propósito o algo más adelante para mí. Pero el Señor, hermanos, nos busca. El Señor viene y te busca. El Señor viene y aunque tú ya no tienes ciertos planes en tu vida de llegar a la nueva ciudad, porque para ti suena imposible, ¿verdad? Que a veces vemos nuestra carne, vemos las situaciones y a veces estamos viendo la carne de los demás. No, eso de llegar a la esposa, la hermana Hicks pues ya está en el cielo, ¿verdad? Ya lo logró, pero nosotros. Pero déjeme decirle, el Señor nos busca. Y todavía nos está buscando y todavía el Señor está aquí. ¿Para qué? Para recordarte que te llamó. Para recordarte que te llamó y que te mostró la visión. ¿Viste la meta? ¿Cuántos hemos visto la meta? ¿Sí, hermanos? ¿Saben qué se ve que si hemos visto la meta? En que estamos aquí. Porque a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que tenemos fallas, a pesar de que ha habido trabas, nos hemos aferrado al llamado que Dios nos ha dado. Yo les decía, cuando yo llegué al movimiento, ¿verdad? Y yo crecí en otra iglesia.
yo lo que sentía era que me hacían así, ¿verdad? Para que yo no llegara. Y yo me sentía con mi familia y con los que en ese tiempo conocimos, así, agarrados, ¿verdad? De aquí no me voy a soltar, de aquí no me van a sacar, ¿sí? Íbamos a los cultos unidos, íbamos a sobre todo los cultos unidos, porque creo que a congreso yo fui hasta que ya estaba en la escuela bíblica. Pero te aferras cuando ves al Señor Jesucristo al final del camino, esperándote en la meta. Te aferras. Cuando tus ojos han sido abiertos, estás dispuesto a pagar el precio. Estás dispuesto a dejar lo que has pensado, lo que has sentido por años, a fin de ser sanado. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí viniendo a la iglesia? Pero el Señor, hermanos, y a lo mejor todos los domingos hemos venido esperando algo, como el cojo, ¿verdad? Que me den unas monedas para sobrevivir en la semana. Cuando el Señor te puede sanar, hacer un milagro. Él esperaba unas monedas. Con estas monedas que me den, yo voy a sobrevivir. Pero el Señor tenía algo diferente para él ese domingo, ese día. Porque le dijo, no te voy a dar oro ni plata, le dijo Pedro, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero tengo algo mejor. Lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y fue sanado. Y sus pies fueron sanados. Y entonces dice, él recibió un avivamiento, una nueva vida, una nueva luz. De tal manera que él estaba andando, saltando y alabando a Dios por el templo. Yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Has venido por tu milagro o solamente has venido por unas monedas para pasar otra semana? Pero el que sanó al cojo ese día está aquí. El que sanó al cojo ese día está aquí. Y si tú quieres 2 monedas, te las va a dar para que pases la semana. Pero si tú ves más allá tu necesidad y tú quieres algo más, el Señor está aquí y tiene el poder de tocar cuerpo, alma y espíritu y levantarte. El Señor tiene el poder de afirmar tus pies, tus tobillos, de tal manera desde que hoy no volvamos a caminar de la misma manera como hemos caminado antes. Llenos de pretextos, llenos de justificaciones, echándole la culpa a los demás. Cuando el Señor dice, tú corre por tu vida, escapa por tu vida, no veas tras ti. Toma tu familia, toma los que están cerca y avanza, corre, corre, corre. Deja de mirar a los lados, deja de mirar atrás, escapa por tu vida. Haz algo porque tu familia también pueda correr y pueda escapar de lo que va a venir. Pero tienes que descalzarte. Tenemos que descalzarnos. ¿Sí? Y en el ejemplo que estábamos viendo, por ejemplo, que estábamos leyendo en Éxodo, pues hay toda otra aplicación que hemos visto. En este momento lo tomo en otro enfoque porque nos enfocamos en esto. De que si somos cojos necesitamos ser sanados. Hemos visto el ejemplo de Job que tuvo que ser tocado en su muslo para que su vida no volviera a ser igual. Entonces, aquí dice en la escritura que estamos viendo aquí, entonces dice, descálzate. ¿Sí, hermanos? Andamos incómodos en nuestro caminar espiritual, descálzate. ¿Qué te incomoda para caminar con Dios? ¿El hermano? Quítatelo de tu vida, hermano. ¿Sí? Es que lo que me hicieron hace un año, suéltalo, descálzate. Descálzate, el Señor está aquí. Descálzate, no puedes tocar la presencia de Dios, no puedes ser ministrado por la presencia de Dios si estás calzado de esa manera. Decíamos, ¿verdad? Cuando el calzado nos impide y tenemos que correr o tenemos que caminar, nos quitamos los zapatos porque nos estorban para caminar.
¿Qué te estorba en esta mañana para caminar con Dios? Si eres valiente, te vas a descalzar. Si eres sincero y quieres caminar con el Señor, lo vas a dejar. Lo vas a soltar y lo vas a poner en la cruz del Calvario. Le vas a decir, ya no quiero seguir siendo más cojo. Ya no quiero seguir, no quiero seguir siendo, ¿verdad? Impedido de caminar como debo caminar como cristiano. Lo voy a soltar al pie de la cruz, lo voy a dejar ahí. Pero si nada más somos de los cristianos que nos queremos entretener, entonces seguiremos calzados de nuestra autojustificación y de nuestra culpa hacia los demás. ¿Sí me expliqué? Si eres sincero y de veras quieres el llamado de Dios, tienes que ser valiente para descalzarte y dejar todo atrás. Pero si nada más estamos llevando una vida cristiana a medias, entonces seguiremos calzados de autojustificación y de culpa hacia los demás. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que sigamos siendo más cojos, sino Él quiere tocar nuestros pies, quiere traer un avivamiento a nuestra vida, quiere traer una nueva vida y quiere traer luz a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo, tú estás alabando al Señor, tú estás cantando al Señor y estás atrayendo la presencia del Espíritu Santo de Dios a tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a saltar de gozo y de alegría porque el Señor está avivando tu vida. Amén. ¿Sí? Alguien puede estar levantando su mano y empieza a saltar porque el Espíritu Santo se está derramando. ¿Qué está sucediendo? El Espíritu Santo está avivando esa vida, está trayendo una nueva vida, está trayendo luz. Pero bueno, no siento el Espíritu Santo, pero lo voy a hacer entendiendo lo que significa. Señor, avívame. Señor, avívame. Señor, avívame. Dame una nueva luz. Dame una nueva vida en esta mañana. Y cuando tú empiezas a hacerlo por fe, estás demostrando tu anhelo y tu deseo. El Espíritu Santo no se va a quedar. No se va a quedar ahí solamente observando. Va a derramarse. El Espíritu Santo no va a pasar de lejos en tu vida. Se va a derramar, te va a llenar y va a provocar ese avivamiento. Va a prender un nuevo fuego en tu corazón. Un fuego que arda. Una nueva vida de ya no ser la misma persona. Una nueva luz para caminar. Amén. Entonces, hagámoslo con entendimiento, hagámoslo buscando al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Ya no fuimos a la danza, lo vemos la siguiente semana. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos, antes que pedir el avivamiento, descalzarnos? ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie. Y usted va a poner la situación, la persona que le ha estado incomodando para caminar delante de la cruz del Calvario. ¿Sí, hermano? Vamos a ser valientes en eso. Y vamos a decirle, Señor, me descalzo. Estoy aquí, pero quiero quitarme el calzado delante de ti. Y quiero tener un encuentro contigo. Cierre sus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Y vaya al pie de la cruz y dígale, Señor, me ha dado trabajo caminar durante este tiempo. He encontrado oposición, obstáculo para caminar. Pero en esta mañana no vengo a justificarme. Vengo a descalzarme. Vengo a descalzarme en esta mañana, Señor. Soy cojo. Gracias, Jesús. Soy cojo, Señor. Soy cojo. Me cuesta trabajo caminar Gracias, contigo. Jesús. Venga a sus rodillas, hermano. No Venga a sus camino como rodillas. debería caminar. Suelte lo que le estorba. Venga a sus rodillas. Busque a Dios. No camino como debería caminar. Hoy vengo a ti, Señor. Levante su voz y dígale, Señor, aquí estoy, cojo, lisiado. Porque hay una oposición interna de mi viejo hombre que no me deja caminar. A empezar. Porque hay, Señor, heridas
con un porque alguien más, corazón Señor, me hizo caer. como al principio te conocí. Pero en esta mañana vengo a ti, ya no más lisiado, ya no más cojo. Aquel sentir Tú puedes en esta mañana venir, cuando aleluya. mi deseo era vivir. Tú puedes venir en esta mañana en una salsa para cada uno. Necesito regresar a lo que viví. Tú puedes venir en esta cuando mañana y recibí encender tu un fuego perdón. para que podamos tener encuentro, para que podamos tener comunión. Otra vez Aquí está el fuego de quiero Dios. volver Aquí está el fuego de Dios. a empezar Aquí está su espíritu, aleluya. con un corazón sencillo. Vamos a venir como con al humildad. principio te Vamos a venir conocí. con sabiduría. Recuperar Y vamos a decirle, aquí están, Señor, aquel las situaciones, las sentir personas. cuando mi deseo Señor, que he pedido que era yo pueda vivir caminar contigo, toda Señor. mi vida para ti. Perdóname, Señor, Necesito porque me he cansado, regresar Señor, a lo que viví de cuando situaciones y me he recibí tu cansado de perdón. personas Quiero volver que han hecho que no pueda caminar a contigo, empezar Señor. otra vez. Hay cosas, Señor, que me han impedido caminar Y contigo. volver a Pero en los esta tiempos mañana de vengo, dulce Padre Celestial. comunión, y revivir Y te el ruego, fuego Señor, de nuestro primer amor. que tú soples aliento de vida sobre tu pueblo. Necesito regresar Que tú levantes todo a lo espíritu, que tú viví levantes cuando toda alma. recibí tu perdón. Que tú levantes y Quiero toques, Señor, esta mañana a tu volver a pueblo. empezar otra vez. Aviva, aviva, aviva el fuego, Señor, de tu espíritu Quiero en nuestros volver corazones. Aviva el fuego, aviva el fuego. Trae una nueva vida, trae nueva luz, Señor, en con nuestro un caminar. corazón sencillo como al principio Aleluya, te conocí. aleluya, aleluya. Recuperar aquel sentir Puede levantar su mano y decirle, Señor, cuando mi deseo aviva mi vida en era esta vivir mañana. toda mi vida Haz un para milagro en ti. esta mañana, Señor. Necesito regresar Tal vez no tengo expectativa de un milagro, cuando recibí tu pero tú perdón. puedes hacerlo. Tal vez soy como ese Quiero cojo volver que no a esperaba más. empezar otra No esperaba más vez. allá, Señor, de algo momentáneo. Y volver a los tiempos de Pero tú hiciste un dulce milagro, comunión. Señor, a través de Pedro. Y revivir Tú puedes el hacer un fuego milagro en de esta nuestro mañana, primer Rabashaya. Tú puedes hacer un milagro en esta mañana, Señor, en nosotros. a lo que viví cuando Tú puedes hacer un milagro en esta mañana en nuestra vida, Señor. quiero volver. Hoy nos has invitado a la mesa del Rey. Hoy has puesto una mesa donde alimentarnos. Y volver Hoy tu a Espíritu los Santo está aquí tiempos para de vestirnos. dulce comunión. Y revivir Aleluya, 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 aleluya. necesito regresar. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, en esta hora. Quiero volver a empezar. Ven en esta mañana, Señor, y toca nuestros pies espirituales. Ven y toca nuestros pies espirituales para que podamos tener avivamiento, para que podamos tener vida, para que podamos tener luz, para que no solamente de manera externa saltemos o dancemos, sino que sea movido por el fuego que arde en nuestro corazón, Señor. Sino que pueda ser el fuego de tu espíritu ardiendo, Señor, en nuestro interior. Necesitamos tu fuego.
Necesitamos tu vida, Señor. Te necesitamos, Señor. Póngase pie en esta mañana. Levantemos nuestras manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor y dígale: Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Quiero tu Espíritu, Señor. Hoy en este día, Señor, necesito una nueva unción. En esta mañana necesito, Señor, que tú unjas mi cabeza con aceite. Que tú llenes mi copa de manera que esté rebosando. Unge mi cabeza. Acuérdese que el Espíritu Santo lo primero que empieza a tocar, lo primero de donde empieza a fluir en nuestra cabeza. Aquí está mi mente, Señor. Aquí está mi pensamiento. Aquí está, Señor, mi corazón para alabarte y para bendecirte en esta mañana. Santo, santo, santo es tu nombre. Levante su mano. Levante su mano al Señor en esta hora. Tome la mano de alguien que está cerca y vamos a orar. O ahí en su lugar, si no tiene nadie cerca, levante su mano. Recordemos que cuando levantamos nuestras manos le estamos diciendo: Señor, aquí estoy. Y de la presencia que está aquí en este lugar, nosotros empezamos a poner nuestras manos como una actitud de la disposición de nuestro corazón para decirle: Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname, Señor, en esta mañana. Ven con el poder de tu Espíritu, Riabashkaya. Ven con el poder de tu Espíritu, Señor. Y empieza a fluir sobre tu pueblo, Riabashkaya. Derriba toda oposición. Derriba toda fortaleza. En esta hora levantamos nuestra voz y gritamos a tu santo nombre. Gritamos a tu santo nombre. Danos la victoria. Danos la victoria. Danos la victoria. Danos la victoria, Señor, sobre nuestros enemigos. Riabashkaya. 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 Jesús. Jesús. Jesús, 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 Riabashkaya, Riashaya, Riabashkaya, Shaya. Jesús, 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 Jehová, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová, varón de guerra, ven y pelea por tu pueblo. Levante su voz. Hay poder cuando cantamos. Hay poder cuando gritamos. Grite para que sus murallas se caigan. Grite, cante para que sus cadenas y sus prisiones se abran. Jesaya, Riabashkaya, Riabashkaya, Riabashkaya. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay
fuego, hay avivamiento en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Yeah. Yeah. Use su lengua, use su intercesión. Shariababaskaya. Shariabaskaya, Rabakaya, Shariabahaya, Riosa, Irabasha, Irabasha, Irabaskanariaska, Shariabaska. Grande, grande, grande es tu nombre, poderoso es tu nombre digno de ser alabado, tu nombre digno de ser glorificado. Santo, 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 santo es tu nombre, santo es tu nombre. Levante su mano, olvídese del que está al lado. Levante su mano y dígale: avívame, avívame, avívame. Dame una nueva vida, dame una nueva vida. Ya no quiero ser cojo, ya no quiero ser cojo. Rabababasca, Rababasca. Hey, 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 hey. Rabasca. Rabasca. Hey. Rabasca. Puedes saltar conmigo. Puedes saltar conmigo. Puedes saltar. En esta hora cierre sus ojos. Salte. Avívame. 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 ¡Usha! 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 ¡Usha!